porque su función no es vivir el propósito, Claro, tampoco decirle al hijo cuál es su propósito. claro. Y él dijo, yo te voy a enseñar a ser padre, porque tú no tienes padre y porque no has sido padre, te voy a enseñar a ser padre. Entonces un padre nunca sabe al 100% el propósito de su hijo, pero sabe un gran porcentaje. Hola, estamos hoy con Pastor Rubén platicando un poquito. ¿Cómo está? Estamos muy bien, una buena mañana, listos para poder soltar algunas ideas y platicar. Bien, estamos bien y listos. Ok, platiquemos un poquito y déjame llegar rápidamente a tu corazón. ¿Qué significa para ti ser papá? Ah, fue demasiado rápido y demasiado pronto. Pero la tendencia primero es siempre a querer responder por las cuestiones teóricas, prácticas, más que por el corazón. Pero creo que el hecho de la paternidad es una responsabilidad, Claro. primero. Ah, si nos acercamos más al corazón, es una capacidad es una oportunidad Ajá. de usar la capacidad de poder llenar la vida de una persona, de poder vaciarte en una persona, de poder conjuntar estas dos cosas, la responsabilidad de cuidar y formar y el privilegio de formar y crecer. Creo que sería la combinación de estas cosas, pero ¿qué significa especialmente para mí? Creo que sería agradar a Dios o ser en una muy pequeña parte semejante a Dios. Ok. Eso. Ok, porque te escucho y en tu respuesta, o mínimo así lo siento, en esta cuestión de los tres hijos biológicos, yo soy parte de una de ellas, pero también los hijos que Dios te regaló durante el ministerio. Así Ajá. siento tu respuesta. Bien, es verdad, eso es algo que ha sucedido, eso es algo que Dios permitió. Ahora, ¿cómo sabes? Porque algunos papás me lo han preguntado y quisiera tu idea. ¿Cómo sabes cuál es el propósito de tu hijo? ¿Cómo sabes cuál es su propósito? Sí, Am, el propósito es individual, lo tiene que descubrir la persona. ok, En este caso, el hijo, en su relación con Dios, lo descubre. Al padre le es dadas indicios, señales, pequeños trailers, pequeñas pruebas, porque su función no es vivir el propósito, claro, tampoco decirle al hijo cuál es su propósito, claro. sino solo prepararlo y ayudarle a que él descubra. Entonces un padre nunca sabe al 100% el propósito de su hijo, pero sabe un gran porcentaje. En la escritura, en la Biblia, Dios le habla muchas veces a los padres, Ujú, aún antes de que los hijos existan, claro, y les da detalles acerca de ellos, no para que ellos gobiernen o dominen su vida y les digan qué hacer, sino para prepararlos, capacitarlos en aquello que ellos van a tener que emprender y en ese camino descubrir su propósito. ¿Tiene sentido? tiene sentido, mucho. Porque ahora, desde mi perspectiva, o sea, yo recuerdo un pizarrón en verde de gises en mi cuarto, en donde yo le enseñaba a los peluches en ese entonces. Sí, y yo recuerdo a tu abuelo en sus clases y yo estar ahí presente. Claro, Así es que nunca te dijimos que fueras maestra, claro. pero sabíamos que parte de la enseñanza estaba en la naturaleza, que se podría haber manifestado de mil maneras diferentes, Ujú, en una escritora, en una maestra,
en una terapeuta, en una consejera. Hay miles de maneras de manifestar la capacidad de enseñar, Claro. pero solo sabíamos eso, que ibas a enseñar, pero no sabíamos exactamente cómo, cuándo, dónde. Y lo que sabíamos lo sabíamos nada más para ayudar a desarrollar, aunque tú tuviste que tomar tus propias decisiones y comprender tu propio propósito y alcanzar a cumplir el propósito. Claro. Eso. Ahora hablemos de ministerio. Es muy similar. A ver, platícanos. Yo lo diría que son como universos Ujú, metidos uno dentro de otro. claro. Esta bolita pequeña donde alguien encuentra su propósito personal. Ujú, De repente descubre sus dones, sus capacidades, pero también sus funciones, sus habilidades. Y en esta suma de pequeñas cosas define su propósito y encuentra su ujú, propósito y cumple su propósito. Pero su propósito está dentro de una dimensión mayor, el plan de Dios. claro. Lo que Él decidió en su corazón, no solo hacer con esa persona, sino hacer Dios en general, lo que Dios va a hacer. Así es que tomó el propósito de esta persona, que es pequeño comparado con el plan eterno, y lo incrustó en el plan eterno. Y cuando eso sucede, la persona descubre función ministerial. Ujú, La función ministerial tiene que ver más con el plan de Dios que con el desarrollo del propósito personal, ujú, pero ambas van juntas. ok. Dios puede tratarme de manera individual, Ujú, pero Dios puede verme de manera colectiva. Solo que en la Biblia le llama a una persona por su nombre, ujú, pero luego tiene expresiones generales como el hombre, ok. hablando de un grupo de personas Ujú, o de la raza humana, pero usa la misma palabra. Por esta visión particular o individual o la visión grupal o corporal, para él sigue siendo lo mismo. Pero cuando es corporal, entonces es ministerial, porque los dones, las funciones, el propósito del individuo es hacia la comunidad y la comunidad en el plan de Dios. claro. Y ahí es donde surge el ministerio. El ministerio siempre es para alguien más, no para nosotros mismos. Ujú, No conozco a nadie que sea pastor de sí mismo. No conozco a nadie que se sane a sí mismo sí, o que se dé clases a sí mismo. Una vez que encuentras ministerio, a fuerzas vas a encontrar función en el cuerpo. claro. Me refiero al grupo de personas. Sí, porque es un servicio. Ujú. Es un servicio. En el servicio es que el ministerio crece. Hay gente que dice tener ministerio, pero no sirve. Su ministerio siempre será pequeño. Siempre. Claro. La grandeza del ministerio está en el servicio. Claro, tiene sentido entonces ahora, porque yo recuerdo que para yo poder escoger una carrera, yo oraba a Dios. Le decía, no quería una carrera que no completara mi ministerio. Es correcto. Así. Exactamente. Pides por una carrera de forma individual. Pides dirección a la persona. O sea, tú dices, yo oraba que Dios me indicara, pero está en función del beneficio de otras personas. Ujú, Nuestro propósito es individual, pero el beneficio es corporal o comunitario, siempre. ahora, ¿cómo dejar una semilla para que nuestros hijos busquen de esa forma a Dios para que les revele su ministerio, para que les revele su propósito? El, el, el método es sencillo, es bíblico y es Dios. ¿Cómo le hizo Dios? Para que toda la humanidad tuviera una pista, conocimiento o entendimiento, o simplemente se despertara su creatividad o su inspiración o su motivación para hacerlo. Envió a su hijo. Ujú, Su hijo es el ejemplo.
y vimos el ejemplo y despertó en nosotros el anhelo, el deseo por hacerlo como Él. Claro. Eso es lo único. No vino a imponer, no vino a gobernar aunque gobierna, vino a invitar, a dar una invitación para que la aceptes y su ejemplo nos alumbre el camino hacia descubrir propósito, descubrir ministerio. Claro. Quiere decir que un papá con un hijo, la mejor manera de hacerlo es el ejemplo. Sí, ahora tiene coherencia lo que yo les digo, que cuando veo a un niño que no sabe leer la Biblia, con mucho cuidado, con mucho amor, les digo, es que el papá no lee la Biblia enfrente de él, a lo mejor. Es seguro, es seguro. El ejemplo sigue siendo lo mejor. Porque el ejemplo hace dos cosas. Despierta la curiosidad a la pregunta. ¿Por qué haces eso? Pero inconscientemente, o no sé, tú eres más experto en eso, imparte. Claro. El ejemplo no solo te enseña, te inspira. Y en esa inspiración hay impartición. Recibes algo. Así es que siguen siendo estas mismas dos cosas. Jesús caminó entre las personas y las personas recibían impartición y su vida era cambiada. Pero al mismo tiempo muchos de ellos le hicieron preguntas porque les despertaba la curiosidad. Claro. ¿De dónde vienes o hijo de quién eres? ¿O por qué haces lo que haces? ¿O con qué autoridad dices esas palabras? Y las respuestas enseñan, forman. El ejemplo termina por arrastrar. El ejemplo mete en el corazón la decisión y la voluntad. Y entonces la persona empieza a descubrir propósito en ministerio. Nuevamente, la pregunta es, ¿cómo hace un papá para ayudar a su hijo en ese proceso de descubrir propósito y encontrar tarea ministerial? El ejemplo. Claro. Solo crezcámoslos tantito. Porque los papás van a decir, sí, yo soy ejemplo de mis hijos. Lo van a hacer 5 minutos. Y luego se cansa. Y luego 3 o 4 o 5 o 7 horas van a dar el ejemplo equivocado. Claro. Debe de ser el ejemplo constante, con la idea clara de que el ejemplo despierta estas dos cosas. La inspiración para impartición y la curiosidad para preguntar y obtener información. De ahí la instrucción. Sí, porque me viene esta cuestión pedagógica de aprendizaje continuo, en donde nos dicen, no le contestes todo al niño, para generar esa curiosidad. Es correcto. Entonces, déjame preguntar, ¿cómo podemos influir o qué cosas podrías modificar o qué cosas no se nos pueden resbalar como papás? Dios le llama leyes. El pueblo le llama mandamientos. El Nuevo Testamento le llama verdades. ¿Sí? Nosotros le decimos principios. Hay ciertas cosas de la vida que son básicas e indispensables. No puedes vivir sin ellas. O dicho de otra manera, tu vida será desastrosa, dolorosa, difícil en extremo e incompleta sin estos principios. Los principios pueden ser explicados de 1000 maneras diferentes, en 1000 niveles diferentes. Los principios pueden ser ejemplificados o pueden ser narrados o pueden ser contados. Quiere decir que en el desarrollo del hijo, en su crecimiento, voy a tener que repetir la misma cosa durante toda su vida, pero en niveles diferentes, de manera diferente, para que eso esté presente. Claro. Bien, el asunto de la identidad. Y de ahí deriva el sentido de pertenencia y la autovaloración. Claro. Principios.
Claro que hablarle eso a un niño de 5 años o a un niño de 15 o a un joven de 25 cambia completamente la manera, Claro. pero es el mismo principio. El principio de gobierno, de donde deriva autoridad, sujeción, acompañamiento, en el lado positivo. Se lo voy a tener que explicar varias veces. Entonces, la sabiduría de los padres estriba en esta lista de principios, verdades, mandamientos, que son las piedras de cimiento de una vida provechosa, próspera, entendida o sabia. Ok, Eso lo vamos a tener que repetir toda la vida. claro. Esos principios. Ok, volteemos un poquito la moneda, porque entonces me surge esta idea. ¿Cómo realmente puedo impulsar a mi hijo de tal manera que no odie el ministerio y que no odie la iglesia? Porque nosotros que hemos estado años en la iglesia, he escuchado hijos de pastores donde ya no quieren ir a la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Es difícil contestarlo sin pisarle el El pie tallón. a Sí, alguien, claro. pero hacer del ministerio una obra agradable Ujú. depende de que la persona verdaderamente esté cumpliendo su propósito y entendiendo su ministerio. Ok, Jehová Dios nunca llamará a alguien a hacer una tarea que le es contraria a su naturaleza. claro. Sería pesado, sería cansado, sería traumático. Y eso produce el mal ejemplo. Ujú. Pero si alguien encuentra propósito y descubre tarea ministerial, se va a gozar en hacerlo. Y la alegría es la puerta por donde terminas amando lo que haces. Y esa es la clave. Amar lo que haces nunca te hará estar cansado, amargado o fastidiado de lo que haces. Y lo que proyectas hará que la gente se enamore de lo que haces. Esa es la manera en la que un padre, como un pastor, alguien que tiene su vida metida en esto, transmite ese gusto y esa alegría. Entonces, en las edades pequeñas hay que hacer esa enseñanza. Les va a parecer una responsabilidad o una tarea asistir a la iglesia, Ujú. hasta que descubren la alegría, el gozo y el disfrute de asistir a la iglesia. Entonces querrán ir a la iglesia. Y es mucho más fácil. Claro. Entonces, en ese sentido, se trata de hacer el ministerio disfrutable. Esa es la clave. ¿Cómo lo hiciste tú como papá? Cuando eran pequeños, pues teníamos momentos muy especiales nacidos del ministerio. La gente, bueno, ustedes en la edad temprana tal vez no se daban cuenta, pero por ejemplo, el hecho de ser pastores nos permitía tener los lunes Ujú. más desahogados que el resto de las familias que tenían que trabajar el lunes. Así es que muchos de los momentos lunes después de mediodía o lunes por las tardes eran disfrutes, Claro. mientras los otros papás pues tenían que trabajar o completar su jornada hasta tarde. Claro, Ujú. los otros papás tenían el domingo Libre. libre y nosotros ocupado, pero los lunes eran momentos que dedicábamos a hacerlo y poquito a poco se fue transmitiendo que esos momentos de disfrute, de gozo, de alegría, de paseo, de conocer otros lugares, de conocer otras personas, de visitar lugares nuevos, era resultado de lo que habíamos hecho antes. Claro. El culto, la reunión, la prédica, la enseñanza, el consejo hacia las personas. Así es que sí, teníamos que cumplir la responsabilidad, pero el cumplimiento de la responsabilidad te otorgaba ciertos privilegios que eran enfocados hacia ustedes y eso los hizo amar lo que hacíamos, Claro. porque les dio beneficio. Ahora, ¿cómo como papá? Lo has platicado, pero quiero hacerlo un poquito más natural para que ellos puedan tomar nota. ¿Ok? ¿Cómo como papás no te cansas de eso?
nuevamente, amas lo que haces. Si no amas lo que haces. La gente entra por diversas puertas a la actividad. Hay quien dice, yo quiero ser pastor porque dirige a la gente. Yo quiero ser pastor porque tiene autoridad o porque le dan dádivas o diezmos. Entrarán por la puerta equivocada, porque todo eso termina por cansar. Así es que, ¿dónde está el disfrute del ministerio? Esa es la clave. ¿Dónde está la alegría de hacerlo? Y amas hacer eso. Ujú. Eso te levanta todos los días a seguir haciendo. Entonces, hay 2 o 3 claves, esto ya es a nivel personal, que demuestran el disfrute de las cosas. Ujú. Primero, el hecho de que Dios quiera enseñarle algo a alguien y tú seas el instrumento de esa enseñanza. Ok. Significa que la enseñanza pasó primero por ti, por tu cabeza, por tu corazón, se te abrieron los ojos, lo entendiste y luego tuviste que pasarlo, aunque Dios había pensado que solo Él recibiera la enseñanza, pero es el disfrute. Sí, claro. Así es que he visto a Dios explicar cosas, enseñar cosas, mostrar cosas, hacerme entender cosas, no por causa mía, sino por causa de otras personas. Y eso es oro molido, Claro. es oro molido. Eso es lo principal. Y lo segundo es ver el cambio en las personas. Ok. Ver cómo se les ilumina el rostro, les cae el 20, dicen, caramba, era así de fácil. Y verlos aplicarlo y ver el cambio que Dios hizo en sus vidas son 2 de las muchas cosas que te puedo decir que en donde hayas el deleite del asunto, donde te gusta y automáticamente lo haces, siempre. Eso. Ok. ¿Qué le dirías a los papás que están como preguntando, como haciendo demás? Pues depende de cuáles serían sus preguntas. Pero hay un principio que enseñamos. Ujú. Bendices más a las personas cuando llegas a la meta que cuando te quedas a esperarlos. Claro. Bendices más a tus hijos si tú llegas a la meta, si tú alcanzas tu destino, cumples tu propósito, muestras tu ministerio, lo desarrollas al máximo, bendices más a tus hijos si haces eso que si te quedas esperando con ellos a ver cuándo descubre. Claro. Jesús lo dijo en la frase de a ustedes les conviene que yo me vaya, porque voy a alcanzar mi destino. Me Ujú. voy a sentar a la diestra del Padre. Y eso les conviene a ustedes. El momento es difícil porque parece que los voy a abandonar, parece que los voy a dejar, parece que esto se queda trunco, hueco o vacío. Pero no, les conviene. Así es que un padre que ama a Dios profundamente y cumple un ministerio, un padre que en Dios encuentra propósito, un padre que estudia a pesar del tiempo o de la edad, pero alcanza su destino automáticamente, está jalando o impulsando a los suyos mucho más que si se queda a tratar de esperarlos. Claro. Y a lo mejor en este proceso irles explicando. Claro, dependiendo de la edad, ¿no? Porque me aparece ahorita en la cabeza la parte de la alimentación de los 5,000. Ajá. Cuando Jesús jala a los 12. Que Ujú, dice, a ustedes 12 les voy a explicar. ujú, Cosa que a los demás no. ujú. Aunque también es ilustrativo en el mismo contexto el hecho de que la Biblia utiliza la palabra muchacho Ok. para aquel que llevó los panes y los Ajá. peces. Y quiero suponer, aunque la Biblia no nos da pistas, Ujú. de que lo incluyeron en el milagro. Claro. No tenía mucha explicación teórico-práctica de cómo multiplicas, pero vivió la experiencia y eso es impartición. Ese niño nunca volvió a creer, nunca volvió a pensar que Dios no le iba a suplir. Nada. Jamás tuvo problemas en su vida de decir, oh, ya no tengo, híjoles, es que Dios no me ha dado. Jamás. A partir de ese día, él supo que siempre Dios iba a multiplicar lo que él entregara. Claro.
Así, así deben hacer los padres con los hijos. Este ejemplo vívido que transmite e imparte más. Esa es la manera. Ok. El problema es que muchas de las frases de ellos y muchos de los razonamientos de los padres terminan en la conclusión. Es que no podemos, es que no tenemos, es que no alcanza. Cuando lo que ellos necesitan oír, experimentar, es ver esos momentos donde lo poquito se hizo mucho. Claro. Y eso les abre la mente. Sí, a mí me recuerda ya algo más natural. Me recuerda la oración de Jefté con la pizza, Es correcto. en donde no había, él quería su pizza, oró y Dios le proveyó. Y me recuerda verte a ti doblando tus rodillas enfrente de CorelDRAW 4, una cosa así, para generar un diseño y Bien, que se te pagara. bien. Así. Esas pequeñas cosas son las que los padres deben generar en su relación con Dios, porque esas son las que transmiten y enseñan. Claro. ¿Cómo le dices a los padres que hagan eso? Pues así nada más. No sé qué tanta fuerza tenga. A lo mejor los padres lo que quieren es una explicación teológica profunda, revelatoria, iluminatoria, inspiratoria en máximo, cuando es así de sencillo. Claro. La vida tiene muchos momentos difíciles, pero en medio de esos momentos difíciles hay momentos con la luz de Dios que generan esta transmisión y que con eso se educa, se forma o se instruye. Por supuesto. Eso. Creo que podríamos concluir que todo depende de la relación que llevemos con Dios, como La, papás. la base de todo es eso. Claro. La relación con Dios es la relación que ellos van a poder descubrir el camino por el que pueden caminar. Por supuesto. Sí. Ahora yo te pregunto, ¿por qué te hiciste maestra? Esa es una muy buena pregunta. Creo que para ayudar primero a alguien más. Creo que en mi caminar no me fue fácil la cuestión educativa. Poderlo obtener y bajarlo y trabajarlo a cualquier nivel. Que no haya un niño que diga no puedo. Ah, bien, déjame hacer entonces la segunda pregunta. Ujú. ¿Cómo lo haces para hacerlo todos los días? Digo, yo me rodeo de 15 niños de 8 o 9 años todos los días, Los amas por lo que Dios ha hablado de ellos. pero si no fueran ellos serían otros. Claro, Pero ¿por qué lo haces siempre? por amor a Dios. Ok. ¿Y cómo lo descubriste? Practicándolo. A lo mejor no estaba como tan segura la primera vez que di clase, Ok. pero ver que te llena, ver que Dios te revela aún algunas estrategias pedagógicas y no todo lo que estudiaste. Ver como un niño de 7 años te dice, Miss, vamos a ayunar esta semana. Y cómo empiezan ellos no solamente académicamente a triunfar, sino también espiritualmente. Eso me llena. Ok. ¿Y cómo lo combinas con el ministerio? ¿Cómo lo combino con el ministerio cuando ellos me dicen, yo ya cumplí? ¿Cómo me dicen ya cumplí? Cuando ellos traen versículos de memoria, cuando ellos hacen, cuando ellos construyen. Y te digo, no solamente académicamente, sino también espiritualmente. Cuando me dicen, ¿sabes qué, Tabita? Necesitamos hablar. Digo, sí, no, en tu oficina puerta cerrada. Y que te empiecen a abrir su corazón. Ahí está mi ministerio. Ok. ¿Y cómo lo vas a hacer para que tus hijos no se aburran de la iglesia? Incluirlos. Orar a Dios que me revele cuáles son las estrategias. Y que a los 4 o 5 años se puedan poner una playera de Ujier. Porque a mí Ok. eso me impactó. Eso forma. Claro. Claro, teniendo mis tiempos con ellos. Diciendo, no todo es iglesia. También puedo ponerme unos tenis, unos pants e irme al Parque 2000.
Ujú. Creo que es un balance. Muy bien. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué, qué cosa enseñas que hace que la vida de un niño sea la mejor vida que puede tener? Dios, ¿Y cómo enseñas a Dios? con lo que yo hago. De repente, así muy natural porque estamos hablando de niños chiquitos. Oiga, mis, necesitamos esto. Necesitamos un pizarrón, necesitamos una mesa, necesitamos... Entonces ya les digo, le voy a preguntar a mi jefe. Va a orar, ¿verdad? Le digo, sí, ustedes ya saben quién es el jefe de este negocio. Ok, bien. Entonces, implantarles que todas las decisiones no son tomadas por mí, son platicadas con Dios. Eso lo hace. Hablemos entonces de un tema. Ajá, Hablemos de incapacidades. ¿ok? ¿Existen? Yo no lo nomaría como incapacidades. Entonces no existen Para mí, Tabita, no, en la vida de las personas. tampoco. ¿A qué le llaman incapacidad? Al miedo. ¿Cómo le quitaría un papá el miedo a su hijo? Volviéndose su lugar seguro. No, me pasó en alguna ocasión con una niña. Tenía en ese entonces 6, 7, te estoy hablando de años atrás, en donde le tocaba exponer en frente de todos. Tembló, las piernitas se les empezó a llorar, empezaba a oxigenar de más. ¿Qué fue lo que hice? La volteé, la abracé y le dije, tú puedes. Y le toqué el hombro. Yo estuve por 20 minutos tocándole el hombro para que ella pudiera alcanzar lo que tenía que alcanzar. Y lo logró. Y desde ese momento nunca más volvió a necesitar ese toque de hombro. Pero si un papá me dice que no hubo nadie que le tocara el hombro por Ujú. 20 minutos y él no sabe hacer eso con su hijo, Que busque a Dios. Porque Dios sí te toca el hombro. ok. Bien, regresemos a incapacidades. Ok. ¿Existen los límites ¿En qué aspecto? nacidos de las incapacidades? Sí, sí existen, pero están en la cabeza de cada quien. ¿Cómo metes un límite en la cabeza de alguien? ¿Cómo le enseñas a ser limitado? No le enseñas. Al contrario. Sí, sí, el propósito Ujú, es que la persona sea ilimitada, ujú, que rompa todos sus límites, fronteras, que venza todas incapacidades. ujú. Pero lo primero es, ¿cómo entraron? ¿Cómo entró primero el no puedo? Porque alguien se lo dijo. Y lo abrazó. Lo creyó. Lo creyó. ¿Recuerdas mi maestro de secundaria? Ah, sí. Sí, que me dijo, ¿sabes qué, Tabita? Estudia para secretaria, para algo así. Porque tú no vas a terminar ni siquiera la prepa. Y recuerdo a mi mamá decirme, tú tienes dos opciones. O le crees al hombre o le crees a Dios. Porque el hombre siempre va a hablar. Para bien o para mal. Y decidí creerle a Dios. Ahí el hombre me estaba poniendo una incapacidad, un limitante. Interesante. Creo que eso deberían oírlo más los padres, ¿no? Creo que sí. Cuando es el papá o los padres los que meten limitantes. Sí, Perpetúan el ciclo. claro. Alguien los limitó a ellos. Y se repite la historia. De hecho, tiene un nombre, se le llama trauma vicario. Cuando un trauma no es tuyo, es de tus generaciones pasadas. Los romanos le llamaban a eso Ujú, esclavo, sclavus addictus ok, en latín. Significa que un papá que tenía una deuda económica se la pasaba lejos. hacía que su hijo trabajara para pagar la deuda de su padre. Sobre todo cuando el padre moría,
Ujú. La deuda no acababa. Entonces la deuda debía de ser pagada con trabajo. Claro. Y el hijo adquiría esa deuda, Y entonces se volvía esclavo. esclavo. Pero era diferente del esclavo comprado por precio. Ok. El del esclavo del mercado de esclavos, ¿no? Ajá. Este era un esclavo adictus Ok. por deuda, de donde nosotros evolucionamos la palabra adicción. Las adicciones Claro, son deudas no pagadas de los padres. claro. Muy interesante. Muy interesante. Por eso la drogadicción o el alcoholismo o estas cosas se vuelven adictivas, porque son deudas no pagadas. Si el padre resuelve el asunto, paga la deuda, el hijo crece sin esa deuda, Claro. no se hace adicto. Sí, este principio de las peleas que tú no ganes, Exacto. se las heredas a tus hijos. O los gigantes que no O los venzas, gigantes. ellos van a tener que pelear con eso. ¿Los papás van a escuchar esto? Sí. Bien. Creo que sería muy interesante que los papás hicieran una contabilidad de sus deudas. Y no me refiero a las económicas, Ujú. sino a las sentimentales, a las Emocionales. emocionales, a las intelectuales, a las de valor, a las de principios, a las de fe, a las espirituales. Y traten de resolverlas con Dios lo más rápido posible. Claro. Sus hijos serán libres. Porque es igual que la herencia espiritual. Es O sea, correcto, hablemos ahora de ministerio. Yo ya no empecé donde tú empezaste. es correcto, Tú me diste un escalón muy alto. es correcto, porque no hay deuda, Claro. hay sobrante. ¿Cómo se le llama en administración? Se me fue la palabra. No, cuenta a favor, una cosa así, ¿no? Una cosa así, sí, eso. Sí, pensemos, por ejemplo, aún en Alana, que ya es la siguiente generación. Ujú, Ella sí, ya no va a vivir lo que Joca y yo vivimos. A es ella le va a correcto. tocar algo más. Bien. Es cierto, y esto tal vez valga la pena notarlo, el propósito es hacer que los hijos empiecen Ujú. mucho más alto de lo que los padres empezaron. Claro, Pero eso no elimina la enseñanza de los principios básicos claro, que sostienen al hijo en el nivel donde empezó y le ayudan a llegar todavía más alto. Esos principios básicos que construyen el cimiento de la persona. ujú, Esos deben de ser muy claros, deben de estar presentes, deben de ser repetidos, deben de ser enseñados una y otra y otra y otra y otra y otra vez en claro. las diferentes etapas. Ujú, Porque un principio va a liberarte, pero luego ese principio te va a mantener en libertad. ujú, Y luego el mismo principio te va a hacer crecer en libertad. claro. Y entonces se perpetúa eso. Si en alguno de los pasos o procesos el cimiento o el principio es quitado, automáticamente hay retroceso en eso. Por supuesto. Ahora entiendo, lo escribirás y se lo repetirás a tus hijos estando ahí. Claro, Sí, es un proceso pedagógico por de supuesto. aprendizaje significativo y no Vas un aprendiendo. proceso cognitivo. Estás aprendiendo muy bien. Dios, qué cosas estas. Ok, ¿algo más que le quieras comentar a los papás? Ah, no todos los papás son pastores, No, pero todos tienen ministerio. sí. Descubrir sus dones, sus habilidades y sus capacidades espirituales no es un proceso muy difícil. Pero yo recomendaría este primer paso. Esto que tú decías de quién le toca el hombro durante 20 Ujú, minutos. Sí, al final es Dios. Y Dios es experto en hacer eso. claro. Pero el 99% de las veces Dios va a enviar una persona con Ujú, el toque de Dios para tocar el hombro de esa persona 20 minutos
En la analogía de lo que tú decías Sí, del claro. ejemplo con la niña. El problema es que los papás caminen solos, Por supuesto. que no tengan quien les toque el hombro. En esta manera de pensar de ya soy papá, es mi responsabilidad y nadie me enseña y nadie me dice y yo lo tengo que resolver y nadie me va a mandar, nadie me va a mangonear, nadie es autoridad porque yo lo tengo que resolver. En esta mezcla de pensamientos, automáticamente me independizo y no hay nadie que me toque el hombro Claro. 20 minutos. Y Dios no nos llamó a eso. Entendemos los procesos independientes, Ujú. pero nunca me puedo independizar de Dios. Aunque ya tienes cierta madurez y tienes principios y sabes tomar decisiones, no te puedes independizar de Dios Claro. al 100%. Necesito su mano, su protección, su cariño, su cobertura, sus enseñanzas, sus verdades y sus palabras. Así es que igual debería ser. Le diríamos a los padres que todo padre debe de tener un padre Sí. para poder ser buen padre. Ujú. Si no tiene padre, le será muy difícil desarrollar el corazón de un hijo, Claro. su corazón y el corazón de su hijo, porque la experiencia con el padre es trunca. Por supuesto. De hecho, te lo enseñan en la adopción. ¿Ok? Te dicen, tú no puedes criar a tu hijo solo. Necesitas una comunidad. Y si nos vamos a la historia, desde las cavernas, los hijos son criados en comunidad. Mira, bonito. Se le llama grupo de apoyo. Entonces a veces lo que habría que hacer con los papás es primero preguntarles, no cuántos hijos tienes, Ujú. sino ¿tienes padre? Interesante. Así podría comenzar la enseñanza de paternidad. No si tienes hijos, sino si tienes padre. Por supuesto. De ahí que Jesús nos enseñara a orar, ¿no? Ujú. Padre nuestro. Tengo padre. Entonces puedo ser hijo. Soy hijo para mi padre, pero soy padre para mi hijo. Claro. Así es que es curioso que cuando decidió hacer un pueblo para él mismo y dijo, voy a formar una nación Ujú. especial entre todos los pueblos de la tierra, hablando de Israel, Ujú. tomó a un hombre llamado Abraham, Ujú. que era huérfano de padre Cierto. y no podía tener hijos. Como si le preguntara, ¿cuántos hijos tienes? Ninguno. ¿Y tu papá? No tengo. Y él dijo, yo te voy a enseñar a ser padre. Porque tú no tienes padre y porque no has sido padre, te voy a enseñar a ser padre. Y lo tomó como hijo. Y Dios fue padre para él. Porque fue Dios el que lo nombró padre, padre de multitudes. Ujú. Y solo un padre le puede dar nombre a un hijo. Claro. Este es tu nombre, padre de multitudes. Entonces Dios estaba actuando como padre sobre un hombre que no tenía padre, para enseñarle a ser padre, para el hijo que no tenía, pero que el padre le prometió que tendría hijo. Interesante. Muy interesante. Creo que ese tema lo podríamos alargar todavía unas 3 o 4 horas. Yo creo que sí. Muy bien. Ok, pues muchas gracias, Paz. Al contrario, Fue es un un placer. placer. Es un gusto, Tabita.